cómo desarrollar una actitud de servicio. Ese es el tema de este videoclip que quiero compartirte en esta ocasión y vamos a abordar básicamente el concepto en el entendido de cómo impacta o por qué es importante que cuando tú estés trabajando en servicio al cliente tengas la actitud correcta, pero más aún, cómo lograr cultivarla de la manera adecuada. Vamos a entender entonces qué es la actitud. La actitud es la manera que tienen las personas de ver o hacer las cosas de una determinada manera. Si lo pudiéramos decir de otra forma gráfica, diríamos que es una especie de lente a través de la cual la persona está viendo su realidad. Ese color del cristal termina siendo la actitud de ese ser humano. Y la actitud es determinante de la calidad que tiene en la interacción que tiene de servicio el cliente con el servidor. Pensémoslo de otra manera, vamos a meternos en una profundidad científica de manera breve para comprender dónde aparece la actitud y sobre todo cómo cambiarla. El ser humano genera toda su realidad a partir de su mundo mental, de su esquema de pensamiento, de sus modelos mentales. Modelos mentales que están fundamentados o donde aparecen o donde están instaurados nuestro sistema de valores, nuestras creencias, nuestros miedos, aquellas cosas que son importantes o que han dejado una huella en nuestra vida. Ese sistema de pensamiento básico que está de manera permanente presente en nuestro cerebro genera o desencadena una serie de sentimientos. Los sentimientos no se dan por generación espontánea, siempre se dan como consecuencia de uno o varios pensamientos que los generan. Esos sentimientos a su vez no se quedan dentro del ser humano, esos sentimientos son expresados a través de comportamientos. Los comportamientos es lo que nosotros vemos de otros o lo que otros ven de nosotros. Ahora bien, ¿cómo se pueden ver o cómo se hacen evidentes? A través de varias vías. A través del lenguaje verbal, a través del lenguaje corporal o no verbal y a través de nuestra amiga la actitud. El lenguaje verbal del otro tú lo escuchas. El lenguaje corporal del otro tú lo observas o tú lo ves. Y la pregunta es, ¿y la actitud del otro? ¿Tú escuchas la actitud? ¿Tú ves la actitud? Pero entonces, ¿cómo así que está en la zona evidente? ¿Qué es lo que sucede? Que si bien no vemos la actitud ni la podemos escuchar, sí la podemos percibir. ¿Cómo un ser humano percibe la actitud de otro ser humano? Yo no tengo la más mínima idea, yo soy de profesión ingeniero, no psicólogo. Si fuera psicólogo les daría, qué sé yo, cuánto tiempo de charla explicándolo. Lo que yo sí sé es que así funcionamos los seres humanos. Tenemos la manera de detectar la actitud con la cual el otro ser humano nos está dirigiendo un mensaje o una comunicación. Y esa actitud está presente siempre en las interacciones de servicio que se dan entre dos seres humanos. Ahora, miren lo importante que es. La actitud es parte del comportamiento, pero no se originó en el comportamiento, se originó en ciertos sentimientos que a su vez se originaron en el pensamiento. Entonces, si nos fuéramos a hacer la pregunta, ¿cómo cambiar la actitud? O mejor aún, ¿cómo cultivar una actitud de servicio? Entenderíamos que el proceso no se puede limitar a trabajar simplemente en los comportamientos. Yo particularmente tengo un espíritu muy crítico y específicamente cuando veo programas de servicio o entrenamientos que se fundamentan en cambiar el comportamiento del ser humano servidor de cara al cliente. Aquellos programas de servicio al cliente donde trabajan intensamente en que se haga un contacto visual, en que se le sonríe al cliente, en que se le hable en el tono adecuado, está fundamentándose en cambios de comportamiento, pero no en un cambio de creencia. Es decir, estamos quedándonos en la parte superficial y por eso es que esos programas no terminan siendo exitosos. Para hacer un cambio exitoso en la forma de actuar de un ser humano en el servicio necesitamos trabajar a un nivel de profundidad como su sentir y como su pensar. Es decir, cambiar la actitud. ¿Cómo se cambia entonces la actitud? Simple más no fácil, cambiando la forma de pensar. Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo. ¿Qué piensas tú de tu cliente? Y eso determinará qué sientes y qué haces con él. Piensen en la siguiente situación. Primer escenario. ¿Qué piensas tú de tu cliente? Tú estás atendiendo una taquilla, tienes cliente directo de la empresa en atención, en contacto directo con él, o es un cliente interno, es un compañero de trabajo que está requiriendo de lo que tú haces para él poder continuar con su tarea. Tú lo ves que se acerca, bien sea a la taquilla o a tu puesto de trabajo. Y cuando viene en camino, tú empiezas a pensar lo que significa para ti. Para ti significa una carga, un peso, un lastre, un aburrimiento, un malestar. Y entonces si tú piensas que el cliente interno o externo termina siendo una carga, un lastre, un problema, ¿cómo te empiezas a sentir? Claro que te empiezas a sentir agobiado, estresado, incómodo o prevenido.
¿Y cómo actúas cuando estás sintiéndote agobiado, estresado, incómodo, prevenido? Por supuesto que el comportamiento va a ser diferente. Le vas a hablar a ese ser humano con ciertas palabras, con ciertos tonos, pero sobre todo con una proyección, una actitud que no va a ser la más agradable. Y eso lo va a percibir el otro. Por ejemplo, la persona llega muy amablemente a saludar, muy buenos días, y perfectamente tú puedes sonreírle, establecerle contacto directo a los ojos y decirle algo como esto: muy buenos días, ¿cómo me le va? Y él perfectamente percibe que para ti no fue de su agrado ese encuentro, porque esa actitud se proyecta. Tú puedes controlar tu lenguaje verbal, tú puedes controlar tu lenguaje corporal, pero tu actitud se proyecta y tú no la puedes controlar. La única manera es asegurándote de que tienes el pensamiento correcto. ¿Cuál sería el pensamiento correcto? Pensemos en el segundo escenario. ¿Tú qué piensas de un cliente? Tú piensas de un cliente interno o externo, que es la posibilidad que tú tienes para contribuir, para servir, que es la oportunidad de tú resolverle problemas, que es la oportunidad de hacerle más amable el día o el momento a otro ser humano en el mundo. Así que si tú piensas eso te va a generar unos sentimientos diferentes. Esos pensamientos te van a llevar a sentirte útil, a sentirte importante, a sentirte con un alto nivel de contribución, inclusive a sentir que puedes trascender en la vida de otro ser humano. Y como estás así, eso genera un comportamiento donde va a privilegiarse el entusiasmo, las ganas y la pasión. Y cuando llega una persona a saludarlo: muy buenos días, ¿cómo está? Perfectamente responde: muy bien, maravillosamente, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Y esa transmisión de entusiasmo en tu actitud, el otro la va a sentir. Y eso va a ser para él una experiencia memorable. Y te acuerdas, en los otros videoclips que hemos hablado, que el servicio justamente se trata de generar experiencias memorables en nuestros clientes en cada una de las interacciones. Por eso es importante la actitud de servicio. ¿Qué piensas de tu cliente? ¿Qué significa para ti un cliente en tu vida y en tu trabajo diario? Y hasta el día que tú estés convencido que es una tremenda oportunidad, que le da sentido a tu razón de ser dentro de la empresa, que te da la oportunidad de contribuir a otro ser humano y agregar valor, y lo sientas de corazón, hasta ese momento podrás proyectar la actitud correcta, no antes. No se trata simplemente de sonrisas vacías, no se trata de palabras huecas, se trata de sentirlo en el corazón, de compasión, entregarse al otro en ese momento de servicio. Y ahí vamos a hacer la diferencia. Te invito entonces a que día con día estés trabajando para cultivar cada vez más tu actitud de servicio a otros y que disfrutes la satisfacción que se siente cuando se hace desde adentro, cuando se hace de corazón. Muchísimas gracias por tu atención y te invito a que nos volvamos a encontrar en un próximo videoclip de servicio. Muchas gracias.